Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. ¡Vamos allá! Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma, toma. A triunfar, peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Muy bien, son las 9:05 de la noche. 9:05 de la noche, hoy 16 de noviembre del año 2020, Sofi. Bienvenida a No Somos Invisibles. Pues emocionado, ¿no? Emocionado por escuchar a Arturo Sambo Cabero y a don Óscar Avilés interpretar este clásico de nuestra música criolla, que representa hoy más que nunca lo que acabamos de vivir desde hace 8 días, ¿no? Buenas noches, querida Sofi. Y bueno, nuestro invitado también, que por supuesto vamos a presentar, Sofi. Así es. Buenas noches, querido Carlos. Buenas noches al doctor José Matos, que nos está acompañando el día de hoy. Él es especialista en Derecho Laboral y vamos a ir conversando sobre este tema tan importante que tiene que ver con la liquidación que nos tienen que hacer a nosotras las trabajadoras del hogar cuando terminamos una relación laboral. ¿Cómo es? ¿Cómo se come? Pues todo ello, el doctor José Matos nos va a ir aclarando. Muy buenas noches, José. Bienvenido a No Somos Invisibles.
Muy buenas noches, Sofía. Muy buenas noches, Carlos. En primer lugar, agradecerles por la invitación y también para el tema, ¿no?, que se me ha encargado en esta exposición, que me parece muy interesante, ¿no?, que es hablar de la liquidación de beneficios en la nueva ley de trabajadores y trabajadores del hogar. Muy bien, vamos así a nuestras amigas. Por favor, vayan haciendo ahí sus consultas. En su caso de ustedes, tu amiga trabajadora del hogar, cuando has terminado una relación laboral, ¿te han pagado todos tus beneficios laborales? ¿Te han pagado tu CTS? ¿Te han pagado tu gratificación, tus vacaciones hasta la fecha? Cuéntanos. Y si te han pagado, amiga empleadora también, tiene alguna consulta, aprovechen hacer el día de hoy que tenemos el asesoramiento del doctor José Matos. Especialista en Derecho Laboral, ¿no? Por supuesto, especialista en Derecho Laboral y que agradecer por estar el día de hoy con nosotras y esperamos que nos siga acompañando en los sucesivos programas. Pero como tú dices, Carlos, todavía estamos con el corazón un poco sangrante por todo lo que ha ido pasando en estos días. Todas las personas hemos estado pendientes de lo que ha ido sucediendo. Amigas que nos siguen lunes a lunes, como el lunes pasado nosotras comentamos que justo el día lunes se vacó al presidente Martín Vizcarra, es decir, el Congreso con la votación lo sacaron de Palacio y al día martes el presidente del Congreso de ese entonces, Manuel Merino, asumió la presidencia hasta el día de ayer, Carlos. Y de ahí acá pues han venido desde ese día, desde el mismo lunes empezó toda la población, los ciudadanos a nivel nacional a movilizarse y en especial los jóvenes, pero no pensábamos en lo que iba a terminar, Carlos, lo que vino, digamos, los sucesivos días. Así es. Bueno, para darle paso luego a nuestro invitado José Matos, especialista en Derecho Laboral, y saber su opinión también como ciudadano, ¿no? De todo lo que empezamos a vivir y a ver por los medios y también a vivir en carne propia los que pudimos estar en algún momento en las marchas. Lo que se vio fue a toda la ciudadanía pronunciarse, ¿no? Rechazar una presidencia prácticamente improvisada, rechazar o estar en desacuerdo total con una presidencia que se había impuesto en ese momento. Y obviamente la gran mayoría eran jóvenes, ¿no? Eran jóvenes que han pagado con sus vidas. Lamentablemente hay 2 vidas de jóvenes, muchachos, que ahora ya han quedado pues esperemos, no queden en la impunidad porque hemos oído a la propia fiscal decir que esto no va a quedar impune y que se va a sancionar a los culpables. Aún seguimos viviendo el día a día, ¿no? Hoy se nombró a quien sería el nuevo presidente hasta el próximo 28 de julio, pero yo me quedo, Sofi, con toda esta unión que se ha generado a partir de un desacuerdo y de la muestra de un desacuerdo en las calles, ¿no? Mediante una protesta legítima. José Matos, ¿qué impresión es la que te quedó a ti o qué te va quedando? ¿Qué reflexión podrías? Tú eres bastante joven también y probablemente has formado parte de este sentimiento. ¿Qué reflexiones tienes hasta hoy? Bueno, primero que nada, agradecerte, Carlos, porque es una pregunta muy interesante e importante replantearse en este contexto, ¿no?, de crisis, no solamente por la pandemia que nos está, ¿no?, ocurriendo a nivel mundial y en el Perú en específico, sino también de la crisis política que hemos vivido en estos últimos días. Y lo que quiero resaltar, para no extenderme tanto, son 2 puntos de todo ello, ¿no? La debilidad de las instituciones, ¿no?, que hemos observado tanto del Ejecutivo como del Congreso, ¿no? Y esto, obviamente, no se inicia con el expresidente Vizcarra, sino ya se inicia desde el gobierno de PK, ¿no? Que cuando él gobierna con una bancada que no era mayoritaria, y observábamos ya que había una bancada, ¿no?, en el Congreso que dirigía cada una de las acciones, ¿no?
Y esta bancada, obviamente, era dirigida y establecía, en todo caso, quienes iban, en todo caso, a formar parte del gabinete, ¿no? Y ante esa realidad se observó, ¿no? Una discrepancia fuerte entre el Ejecutivo y el Legislativo, y ante esa discrepancia, ¿no? Se vacó a lo que era el presidente, bueno, el expresidente PPK, que ahora también está investigado, ¿no? Y sobre ello hubo una problemática, ¿no? Se nombra a Martín Vizcarra como presidente, ¿no? Y se ve de nuevo esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y claro, Vizcarra asume la presidencia con una bancada minoritaria fragmentada, que no tenía, por ejemplo, este tema de dividirlo, pues, y por lo tanto, la misma bancada, ¿no? Naranja tenía todo este poder de establecer las normas, digamos, de entorpecer las funciones del Ejecutivo, y claro, ¿no? Ahí se da digamos, la disolución de ese Congreso, se vuelve otro Congreso, pero antes de ello, ¿no? El Ejecutivo ¿no? Nombra, digamos, a los nuevos magistrados, disculpen, a los nuevos ministros, y comienza a haber un gobierno donde se dan las elecciones de este nuevo Congreso, ¿no? En una etapa en la cual ya estábamos entrando, ¿no? En esta pandemia. Entonces, la debilidad tanto del Ejecutivo como del Congreso y estas fragmentaciones generaron ahora, ¿no? Esta disolución de este segundo mandato, y se ven las pugnas. Y yo lo que creo que no se están observando, o lo que no se está señalando de manera directa, estos grupos, ¿no? que conforman el Congreso, ¿a qué tipo de poderes económicos están obedeciendo? O sea, no estamos evidenciando la problemática que, digamos, es en común, uno sabe, pero que no está señalando quiénes son los actores que están detrás de ellos. Y claro, este es un tema muy importante, ¿no? De poder analizar quién está detrás de tal partido, qué poder o a qué grupo de poder, digamos, pertenece. Y lo otro que quiero también señalar es que siempre se decía, ¿no? Que las protestas, las marchas solamente lo hacen los revoltosos, los vagos, los que, digamos, no quieren hacer nada, los rojos incluso, ¿no? Y yo te digo que como sanmarquino siempre he salido a marchar, ¿no? Desde el 2008 hasta ahora siempre he salido, ¿no? Y siempre me decían lo mismo, no vas a lograr nada, pero yo creo que ya había un cambio. Y no es el cambio hoy, sino el cambio ya lo veo desde hace años. Los que hemos salido a marchar, yo recuerdo la primera marcha que tuvo éxito, pero hubo un éxito, digamos, en contra de normas o en contra, digamos, de legislaciones que disminuyen derechos a la población. Y una de ellas fue, si no mal recuerdo, fue cuando se estableció para los trabajadores independientes poder aportar al sistema privado o al sistema nacional de manera obligatoria. Esto era facultativo, y en el gobierno de Ollanta se establece esa norma. Y la gente salió. Claro, no salió en tan mayoría, pero comenzaron a hacer sus protestas virtuales, sus protestas, ¿no? Frente, digamos, al Congreso, y se retrocedió, ¿no? Se retrocedió con esa norma, y yo creo que fue ese el primer punto, ¿no? Después de los años 90, donde una protesta comenzó a tener efectos de retroceso legislativo, de que una norma que disminuía o en todo caso no protegía a los trabajadores. El segundo punto yo creo que fue la ley Pulpín, ¿no? Donde muchos jóvenes universitarios y no tan jóvenes, ¿no? Organizaciones también salieron a marchar, y claro, ante una norma que disminuía derechos, establecía un régimen especial. ¿Para qué? Para que los trabajadores jóvenes, ¿no? Que calzaban de tal edad a tal edad, tengan derechos recortados, bajo el objeto de que estos trabajadores van a ser formalizados. Porque la lógica en el Perú es, si yo disminuyo derechos de los trabajadores, voy a tener mayores trabajadores formalizados. Cuando se está analizando de una manera sesgada la formalización en el sistema, ¿no? Sea de producción capitalista en el Perú o en otros sistemas, ¿no? En otros países, siempre hay informalidad. La pregunta es por qué hay informalidad en mayor porcentaje en el Perú y cuáles serían las claves para disminuir ese tipo de informalidad. Entonces, yo creo que la receta de disminuir derechos laborales o derechos a la población, ¿para qué? Para la formalización, creo que no tienen o no están resultando de manera efectiva. Exacto. Y después de ello, comenzamos a ver esta última marcha, que considero, ¿no?, que ha llegado a un punto en el cual hace retroceder no solamente
ya legislaciones, sino también a gobiernos interinos de facto, ¿no? Que fueron, digamos, no elegidos democráticamente. Y eso es lo interesante, la protesta, ¿no? La protesta como mecanismo de protección no solamente de los derechos, ¿no? De la población, sino que a su vez también de gobiernos que, digamos, no han sido elegidos democráticamente. Y creo que acá debe haber un segundo paso, ¿no? No solamente tendríamos que organizarnos de manera, digamos, a la hora de ir digamos, a protestar contra una norma que disminuya derechos, sino también tendríamos que protestar por normas que mejoren la situación de la población, tanto del sector trabajador, ¿no? Como pues de la población en este contexto. Y creo que Es eso... decir, sí. Es decir, José Matos, bueno, nos queda clarísimo, nos queda claro que tu generación es la generación que está dando los pasos más sólidos en cuanto a ejercicio de derecho ciudadano, porque la protesta es un ejercicio ciudadano, y qué bueno que hoy en día se entienda eso por sobre todo y que ojalá las personas que tienen un poco las ideas más ortodoxas respecto a la protesta sepan que simplemente se ha venido ejerciendo este derecho y que nos quede este gran paso, esta gran emoción, este gran logro de la gente en las calles de hacer retroceder a un gobierno, como dices tú, elegido no de manera democrática, quede pues para las generaciones que siguen detrás y para nosotros mismos, ¿no? Respaldando y recordando en mi caso como examarquino también, ¿no? De la década de los 90, este ejercicio tan importante como es el de la protesta. Sofi, quiero saludar, Sí, te doy el pase y luego saludo a las amigas que ya están comentando y sí, saludando. con las Sí. preguntas, sí, sí, en realidad es una pena que hemos tenido que perder 2 vidas, ¿no? Que son como héroes, Inte Sotelo, de 24 años, Jordán, ahorita se me va el otro nombre del otro joven, Carlos. Brian, ¿no? De 22 años, me parece, que haya valido, que se investigue, por favor, que se investigue porque todavía también hay jóvenes que están desaparecidos, más de 100 personas heridas, algunos internados todavía, y como la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha anunciado, que serán investigados de manera preliminar el expresidente Manuel Merino, así como también al ex premier del Consejo de Ministros, Antero Flores Arao, y al ministro del Interior, Gastón Rodríguez. Esto tiene que esclarecerse y ahora que ya por fin vamos a ir las cosas ordenándose, ya vamos a tener un nuevo presidente que va a ayudar a que hasta el 28 de julio, pero estemos vigilantes. Estos temas también a las trabajadoras del hogar tenemos que estar pendientes. Esto que nos sirva también para estar pendientes porque en abril tenemos elecciones. Revisemos, no nos dejemos llevar por quien nos dice vota por él, vota por ella, demos una miradita un poco más allá. Más adelante vamos a ir hablando sobre estos temas, también que es importante porque lo que está pasando también de alguna manera tenemos algo de responsabilidad, pero todos hemos hecho, acá hemos visto los jóvenes en especial, que nos están enseñando a los adultos a creer, a ver que hay esperanza y con toda esta situación que ha pasado y la solidaridad que hemos visto de todas las personas, o sea, nadie ha estado en contra, en los cacerolazos que han habido, donde los jóvenes no han armado este desorden, sino ha habido desde otro lado una incitación a ello, pero uno se ha ido controlando y mantener y ser firmes y acá estamos. Pero sí vigilantes de todo lo que viene y ahora vamos a nuestro tema del día de hoy, que también es la razón por la que estamos el día de hoy conversando, pero son temas, amigas, que hay que estar pendientes. No te lleves solo porque alguien te dijo. Revisa, infórmate, pregunta y finalmente tú tienes que tomar tu propia decisión. Sofía Mauricio, amiga mía, vamos a leer un poco los saludos y saludar como acostumbramos a nuestras amigas que ya están desde las 9, esperándonos: Norma Estrada, Karen Tazaico, Leona de Fe, Morales, Lupe Leiva, Jennifer Loaiza, María Lino desde Miami, como siempre nuestra querida amiga María Lino, Teo Inostroza,
a Idema Dueño, desde Chupaca, ¿no? De Chupaca, allá en Huancayo, Yolanda Dávalos, Juana Mautino, Lucerito Ayala, Félix Cañasca. Mira, muchas gracias, chicas, por estar ahí. Un amigo mío, Sebastián Alejandro Centeno, que es de Chile, del hermano país del sur. Un abrazo para todos los amigos chilenos. Rosemary Rimache Vilca, Jennifer Loaiza, Yolanda Ledesma, Clarita Luz, Betsabe Chávez. En fin, muchísimas gracias, amigas. Vamos a tratar de buscar algunas de sus inquietudes, porque hoy vamos a hablar sobre las liquidaciones, y creo que, Sofi, la primera pregunta para nuestro invitado, José Matos Pérez, especialista en Derecho Laboral, sería saber de qué estamos hablando cuando decimos liquidaciones, ¿no? ¿Me van a liquidar? ¿A qué? ¿Es Suena igual que un una poco CTS? raro, ¿no? ¿No? Suena sí, así suena raro, ¿no? ¿Me van a liquidar? ¿Es igual a una CTS? ¿A qué nos referimos, José, cuando hablamos de una liquidación? Sí, cuando hablamos de una liquidación tenemos que tener claro que ya estamos hablando de que el trabajador o trabajadora del hogar ha extinguido su contrato de trabajo por alguna de las causales establecidas en ley, ¿sí? Que puede ser por renuncia, por cese voluntario, ¿no? O un mutuo acuerdo por las partes, puede ser por un tema de jubilación, ¿no? De acuerdo a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Entonces, una vez que se da ese cese, el empleador está obligado que en las 48 horas siguientes del cese te tiene que hacer una liquidación de tus beneficios. Entonces, la liquidación es, por así decirlo, es el documento por el cual el empleador va a hacer ese trabajo de hacer la liquidación de pago que te corresponden a ti como trabajador. ¿Y cuáles son esos derechos que me corresponden? Son las vacaciones, son la compensación por tiempo de servicios y son las gratificaciones. Entonces, en las vacaciones pueden ser los conceptos truncos, en la CTS puede ser el concepto no pagado, o en todo caso no depositado, trunco también, y también lo que son los pagos de las vacaciones, que podrían ser las pendientes, o las porcentuales que se habían generado. Entonces, un primer tema, hay que diferenciar. La liquidación es la obligación que tiene el empleador, ¿no?, de hacer dentro de las 48 horas del cese del trabajador el pago de todos los beneficios que le corresponde al trabajador. Y que no haya pagado antes, digamos, ¿no? Es decir, si ya pagó gratificaciones, ya no... Es como, digamos, ponernos al día, digamos, ¿no? Mi trabajadora del hogar termina su contrato, dentro de las 48 horas posteriores yo tengo que hacer una liquidación de pagos que le debo todavía, ¿no es cierto? O sea, que tengo que, por ejemplo, compensación de tiempo de servicios es igual a CTS, no son las siglas. La CTS del año pasado, por ejemplo, que no le pagué, ¿no es cierto? Que equivale a un monto. Y si este año, de repente en julio, no le pagué sus gratificaciones, también, ¿no? Hacer un cálculo de todos esos pagos para poder liquidarla o, digamos, pagarle, o sea, con eso ya se termina totalmente el contrato de trabajo, ¿verdad? Exacto, Carlos. O sea, en esta liquidación van a estar todos los conceptos que, digamos, tenían que haber pagado, pero no se pagaron, y los van a tener que pagar en ese momento, ¿no? Y claro, van a pagarlo con las intereses e indemnizaciones propiamente. Es decir, si no se pagó la CTS en su momento o no se pagó las vacaciones en el momento que correspondía, le tienen que pagar no solamente esos beneficios, sino también los intereses. Y ya vamos para ya ir entrando en cada uno de los puntos, ¿no? En el caso, digamos, sí. Tenía una consulta, José, para ir entrando al fondo. Tú decías que la liquidación es cuando uno termina la relación laboral y que tiene que ser en las 48 horas, pero suele ser bastante común que termina la relación laboral y los empleadores le pagan el mes completo y chao. Y la trabajadora del hogar después se entera de lo que le tenían que liquidar, y cuando vuelve, ¿lo puede continuar? ¿Cuál es el procedimiento? Porque me preocupa cuando tú dices que tiene que hacerse dentro de las 48 horas. ¿Qué pasa si no se ha hecho dentro de esas 48 horas y la misma trabajadora del hogar no ha tenido esa información? Perfecto. Si, digamos, el empleador no le paga o no le deposita o no emite la liquidación de beneficios sociales, el empleador ya está en falta. El trabajador puede exigirlo
a través de la vía administrativa o la vía judicial el pago de esos beneficios. Es más, puede hacer una denuncia ante la autoridad inspectiva de trabajo solicitando o señalando que el empleador, uno, no le ha pagado de manera oportuna la liquidación, que quiero decir dentro de las 48 horas, y dos, no le ha emitido tampoco los documentos en los cuales se establezca la liquidación, porque no solamente es el pago, sino también es la emisión de la liquidación que tiene todos estos conceptos. Y claro, ¿por qué? Porque cuando se hace ese procedimiento, es decir, cuando se emite la liquidación y se hacen los pagos, el trabajador recibe ese beneficio y puede observar si se le está pagando o no de manera correcta, porque en esa liquidación puede ser que solamente se le haya puesto los beneficios, digamos, generados en el último año y no los pagados anteriormente. O en todo caso, se puede establecer que en esa liquidación le ha puesto la fecha del contrato donde registró en la autoridad de trabajo, pero la trabajadora no laboró desde esa fecha. Ella trabajó anteriormente, 1 año o 2 años o 3 años. Entonces, ante ese tipo de documentos, la trabajadora puede impugnar y puede solicitar el pago de los beneficios de manera integral. Solamente para terminar de redondear tu respuesta, esta denuncia tú dices que se presenta ante la SUNAFIL, ante el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL. Ante la autoridad inspectiva es SUNAFIL. SUNAFIL, que está en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Exacto. Digamos, en el Ministerio de Trabajo está la Intendencia de Lima Metropolitana y en cada una de las regiones del Perú hay una Superintendencia Nacional de Fiscalización. Por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a Huancayo, está la Intendencia Nacional de Junín. Ella tiene competencia para hacer actuaciones inspectivas en materia laboral en toda la región de Junín. Perfecto. En nuestra amiga Jennifer, por ejemplo, Loaiza, que está en Ayacucho, algo similar habría en la ciudad de Huamanga. Exacto, hay una intendencia regional de Ayacucho. Antes las competencias de SUNAFIL estaban divididas con la Dirección Regional de Trabajo del Gobierno Regional, ¿no?, de Ayacucho y la Intendencia Nacional de SUNAFIL. Ahora SUNAFIL ha asumido las competencias totales y por lo tanto es competente para ir a hacer actuaciones inspectivas en caso de trabajadores del hogar. Ahora, acá viene un tema. Los empleadores, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras del hogar no calza como micro ni como pequeña empresa, sino es un no MIPE. Entonces, ¿quién es competente para hacer las actuaciones inspectivas? ¿Es la Dirección Regional de Trabajo o es SUNAFIL? En ese caso es SUNAFIL. Entonces, las denuncias que hacen las trabajadoras del hogar la tienen que hacer ante SUNAFIL. Ahora, lo hace ante SUNAFIL, lo puede, dependiendo en la región donde vive, la tiene que hacer a la intendencia de esa región. Es decir, si digamos, yo he trabajado en la región, digamos, de La Libertad, entonces yo tengo que apersonarme a la intendencia y hacer mi denuncia. Pero ahora, como en este contexto ya no es necesario poder presentar la denuncia de manera presencial, lo puede hacer de manera virtual, emitiendo a la mesa de partes de la intendencia regional de esa región. Correcto. Tenemos preguntas, Carlos. Sí, antes de pasar a un primer caso, porque también nos estamos encontrando con la realidad de que ahora hay una nueva ley, ¿no es cierto? Hay una nueva ley que propone, digamos, unas nuevas reglas, pero antes de entrar a eso, unas preguntas, a ver, así rápidas, mi estimado José. Por ejemplo, nos preguntan, la gratificación, a ver, acá está, ¿no? Floraide Paucas dice, ¿la gratificación cómo va a ser en diciembre? ¿Completo, la mitad o el 75%? ¿No? ¿Qué es lo que establece la ley? Claro, acá esta pregunta es muy, muy importante porque ya estamos entrando a una aplicación de la nueva ley. Hay que señalar así, la antigua ley ya está derogada, o sea, ya no tiene existencia esa norma y por lo tanto no puedo aplicar a un hecho que todavía no se ha generado la antigua norma. Entonces, lo que le corresponde a los trabajadores del hogar en este contexto de diciembre será la nueva ley y por lo tanto le tendrán que pagar el 100% de la remuneración que percibe. Ahora, la remuneración que percibe no es solamente la remuneración básica que está establecida en el contrato, que no puede ser menor, ojo, a la remuneración mínima vital de 930, ¿sí? Si antes la trabajadora del hogar percibía menos de 930, a partir de la aplicación de la nueva ley, a partir del 2 de octubre, ella ya debe recibir los 930. Si recibía 600, 750, a partir del 2 de octubre se le tiene que nivelar a 930 para adelante. Y ahora, cuando va a recibir la gratificación de diciembre, tiene que ser sobre esa remuneración. No puede ser menor y tiene que ser al 100%. Y aclarando también de que es el punto de referencial, ¿no? Porque el lunes pasado tuvimos la consulta de
de una trabajadora del hogar que dijo que ganaba 1.300 o 1.400 y que su empleadora le ha dicho, no, ahora te voy a pagar 930, el sueldo mínimo, ¿no? No, eso no dice la ley, ¿no? No, la norma no dice que vas a ganar, o sea, es decir, si los trabajadores o trabajadoras del hogar están percibiendo actualmente una remuneración superior a la remuneración mínima vital, no sé, unilateralmente el empleador no puede disminuir la remuneración. Si lo disminuye de manera unilateral, ya estamos hablando de una modificación de un elemento esencial del contrato, que podría ser un acto de hostilidad. La trabajadora o trabajador del hogar puede solicitar el cese de ese acto de hostilidad. Incluso puede ir a la autoridad inspectiva señalando, ¿no? Una vez cumplido este procedimiento, señalando que el empleador de manera arbitraria está disminuyendo la remuneración. Y claro, ojo, si tampoco no lo hace y percibe, y lo ha hecho de manera unilateral, y la trabajadora puede demostrar que tenía ingresos mayores a lo que recibía posteriormente de esta nueva ley, ella puede, ese derecho es irrenunciable, y por lo tanto, más adelante ella puede solicitar que se le pague la remuneración de manera completa. ¿Qué quiero decir? Si el día de 2 de octubre, cuando ya estamos aplicando la nueva ley de trabajadores del hogar, una trabajadora del hogar recibía 1.300 y el empleador de manera unilateral te modifica el pago y te dice ahora vas a ganar 930, y la trabajadora, entre comillas, ¿no? Obviamente por no querer perder su trabajo, acepta, entre comillas, ¿no? No quiere decir que ese elemento se haya constituido como un elemento válido. Ella lo puede impugnar en cualquier momento de la relación laboral, acá a 1, 2 o 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque no prescribe, porque la infracción que comete el empleador se materializa cada mes. Entonces, ella solamente va a comenzar el plazo, digamos, donde va a comenzar a prescribir una vez que se extinga su contrato de trabajo. Una vez que se extinga su contrato de trabajo, ella aún puede exigir el pago de eso, ¿no? De la remuneración total, y tiene un plazo de 4 años para irse a la vía inspectiva o la vía judicial. Pasados esos 4 años de extinguir el contrato de trabajo, ahí recién ya se extingue su derecho a la acción, de poder accionar y solicitar el pago. Pero ahí sí puede realizarlo. Claro, entonces amigas, lo que José nos está diciendo es que después tú tienes un plazo hasta 4 años después que te has retirado del trabajo para poder hacer que se te paguen todos tus derechos que te adeudan, ¿verdad, José? Sí, y solamente se puede aceptar la disminución de la remuneración si hay acuerdo entre las partes. ¿Qué quiere decir? Si el empleador con el trabajador se ponen de acuerdo y hacen un mutuo, es decir, en el cual modifican, ¿no?, el contrato y establecen que la remuneración va a ser menor a partir de aquí para adelante. Y claro, ojo, también hay que señalar esto, ¿no?, que esa disminución no puede ser coaccionada. Porque, ¿qué pasa si por ahí el empleador dice, oye, voy a hacerte el mutuo, pero si tú no aceptas, es muy probable que ya no vas a trabajar acá? O te despido o te vas. Entonces, claro, la trabajadora está aceptando ese tipo de acto no con la finalidad de disminuir la remuneración, sino lo está haciendo con la finalidad de no perder el trabajo. Entonces, estos actos son inválidos, ¿sí? Tienen que quedarse claro. Tengo acá para una pregunta de una trabajadora del hogar. Ella dice, estoy trabajando en una casa desde enero del 2019. Y me pagan 1.200 soles. Y en enero de este año, la señora me quiso pagar mi CTS, pero yo le pedí que mejor me pague todo junto cuando me retire. ¿Cómo me debe pagar? ¿En base a la última ley o también tiene que ser en base hasta la ley anterior? Es lo que está preguntando nuestra amiga. Creo que ya lo explicaste, pero si nos puedes ayudar un poco a aclarar este tema. Sí, este punto es una muy buena pregunta porque la ley en el artículo 9 establece que se va a aplicar, ¿no?, la ley o el régimen de compensación por tiempo de servicio, ¿no?, del régimen general siempre y cuando sea más favorable. Ahora, lo malo en este punto es que la ley no establece cómo va a ser la forma de pago. O sea, todavía no se ha materializado si se puede facultar entre el trabajador y el empleador, si se puede hacer el pago una vez extinguido el contrato o se tiene que hacer semestral, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder acá? Yo considero que
con la antigua norma le daba la facultad de poder hacer el pago, extinguir el contrato, y si el trabajador lo ha aceptado, entre comillas, se podía eso realizar ¿hasta cuándo? Hasta antes de la nueva ley. Ahora con la nueva ley, ¿no? Como te dice, se van a aplicar las disposiciones que le favorezcan más a las trabajadoras, y claro, ¿cuál sería la disposición que le favorezca más a las trabajadoras? Que se le pague al extinguir el contrato o que se le deposite semestralmente, ¿no?, a una cuenta que ella elija y que esa cuenta genera mayores intereses a los intereses que le va a pagar la empleadora. Entonces, obviamente, se considera que es más favorable, ¿no?, depositar en una cuenta que la trabajadora elija, ¿no?, digamos que tengan los intereses, entre comillas, más altos, ¿no?, y que le pueda beneficiar ello cuando ya se cumpla su contrato, porque acuérdese que la CTS no la va a poder tocar en ese momento. Igual la va a poder tocar ¿cuándo? Cuando se extinga la relación. Y es importante aclarar algo. La CTS es como, tiene un fin previsional. ¿Y qué quiero decir con un fin previsional? Quiero decir que busca que cuando los trabajadores y trabajadoras del hogar ya no extingan su contrato de trabajo, puedan tener, digamos, un pequeño sustento, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando se queden sin empleo, puedan, en todo caso, ese sustento les sirva, ¿no?, como un seguro de desempleo, no digo que sea igual, hasta que encuentren otro tipo de vínculo laboral o puedan encontrar o suscribir otro contrato de trabajo. Entonces, eso es lo importante. Entonces, yo considero que no se desnaturalizaría si es que se deposita semestralmente a partir de la publicación de la ley, de acuerdo al régimen general, ¿no? Porque ya ahora se les paga, ¿no?, al 100% la compensación por tiempo de servicios, y le sería más favorable a la trabajadora. ¿Por qué? Porque una vez que elija la cuenta, digamos, o el banco en el cual va, o la unidad financiera en la cual va a depositar su CTS, va a ir generando sus beneficios y sus intereses. Y claro, y solamente la va a poder exigir una vez que se extinga el contrato de trabajo. Para cerrar ese punto, ¿qué pasaría si la señora le dice, yo te quise pagar a tiempo tu CTS, pero tú me dijiste que te pague cuando te vayas, entonces acá no es mi culpa que yo no te he querido pagar? Claro, lo que podría hacer en todo caso la empleadora, ¿no?, es hacer un depósito de todo lo que, digamos, le tenía pendiente a la cuenta que la trabajadora va a elegir. Entonces, claro, ya ahí el año y medio, o sea, los 3 semestres que tenía que haberle pagado, disculpa, con el porcentaje de la antigua ley, lo va a tener que depositar a la cuenta que ha elegido la trabajadora, y el nuevo, a partir de octubre para adelante, ¿no?, le va a tener que depositar también, pero bajo las reglas de la nueva ley. Entonces, no habría ningún inconveniente. Gracias. Carlos. Muy bien, sí, a ver, hay preguntas de todo tipo, pero creo que podemos ya ir concretando. La gratificación, conforme a la nueva ley, es el 100%. Están preguntando incluso con cifras, ¿no? Hay una amiga que dice, si supongamos que mi sueldo es 1.800, me tocan 1.800 de gratificación, según esta nueva ley, por supuesto. A ver, dice, son preguntas un poco... Ubaldina dice, mi consulta es, dice, yo he cumplido 3 años este mes, me corresponde un mes de vacaciones. Por favor, ¿cuál es mi derecho? Gracias, no tengo seguro. Muchas gracias a la Casa de Panchita. Y ya, mira, la pregunta es, cumple 3 años este mes y está preguntando si le corresponde un mes de vacaciones. Ya, lo que tendríamos que precisar en todo caso, en qué mes de este año genera, digamos, las vacaciones de los 30 días, ¿no?, del segundo año. ¿Y qué quiero decir? O sea, pongamos un ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, ingresé el 2017, enero de 2017 a trabajar. En ese momento se me aplicaba la antigua norma. Entonces, yo en enero de 2017 hasta enero del 2018 generé ¿qué? El derecho de vacaciones por 15 días, ¿sí? Por 15 días. Claro, y yo en esos 15 días, disculpe, yo en ese año puedo salir en 15 días, de 2018 a 2019, ¿no? Ya, si no salgo en 2018 a 2019, ¿no?, porque la empleadora, digamos, no hubo acuerdo y el empleador unilateralmente dijo no salen de vacaciones, entonces yo genero un derecho a que se me pague la triple vacacional, una indemnización, un pago por las vacaciones no recibidas y la remuneración pagada por el trabajo prestado. Entonces, pero sigue siendo bajo el concepto de los 15 días de la antigua norma. Pero del 2019
para el 2020 voy a generar otro derecho de vacaciones, ¿no? De 15 días, claro. Claro, en 2019 había una parte que era a la antigua norma, ¿no? Hasta el 1 de octubre, que estaba contabilizado con la antigua norma. Y a partir de octubre para adelante, estamos con la nueva ley. Entonces, acá, ¿cómo me va a corresponder? ¿Un porcentaje con la antigua, otro porcentaje con la nueva? No. Acá, el derecho de las vacaciones se va a generar, ¿cuándo? Cuando yo cumpla con los elementos de la contingencia, es decir, cuando yo cumpla con el año de labores efectivo y cumpla con el récord vacacional. Entonces, si yo cumplo a partir del 2 de octubre para adelante, ¿no? El año, entonces yo tengo derecho a los 30 días de vacaciones, no a los 15, a los 30 días. Por más que los meses ¿no? que haya generado el derecho haya sido enero, febrero de este año, ¿sí? Entonces, si yo, el día de hoy, a partir del 2 de octubre para adelante, he generado el derecho de vacaciones, entonces a mí me corresponde el beneficio de la nueva ley, los 30 días de vacaciones. Si lo he generado antes de la nueva ley, es decir, lo generé en septiembre, el 30 de septiembre, entonces a mí se me aplica, ¿qué? Los 15 días que estaban establecidos en la antigua ley. Ok. Wow. Más preguntas. Tengo acá otra pregunta con relación al tema, Carlos. A ver, esta es una consulta, dice, a ver, es que tenemos tantas. Esta es una empleadora. Dice, tengo una trabajadora del hogar desde diciembre del año pasado en mi casa y me ha dicho que va a trabajar solo hasta diciembre de este año. ¿Cómo debo hacer su liquidación? ¿En base a la anterior y a la actual ley? ¿Cómo es? O sea, justo lo que estabas comentando también. Perfecto, ¿no? Entonces, acá ya tenemos un ejemplo de una trabajadora que ingresó en diciembre del 2019 y va a terminar su contrato en diciembre también del 2020. Entonces, vamos a poder observar que va a generar varios beneficios. Uno que va a ser la compensación por tiempos de servicio, el otro que va a ser la gratificación y el otro que va a ser las vacaciones. Y claro, las vacaciones todavía no han salido, ¿por qué? Porque no cumplía todavía el año. Entonces, la pregunta es esta, ¿dónde voy a generar? Si se me van a dar a mí los 15 días o los 30. La respuesta va a ser los 30. ¿Por qué? Porque actualmente la antigua norma ya está derogada. Yo no puedo aplicar esa norma derogada para el beneficio de los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, se le aplica la nueva norma para los beneficios ¿de qué? De los 30 días de vacaciones, ¿sí? Ahora, gratificación. La gratificación de julio ya la pagó, por lo tanto, era 15 días. Por lo tanto, este beneficio ya no se le va a tener que pagar al trabajador en la liquidación. Pero la gratificación de diciembre, sí. Y la gratificación de diciembre va a ser por el 100%. ¿Por qué? Porque el momento en el cual se ha generado este derecho era en imperio de la nueva ley. Y la nueva ley te dice que es al 100%. Y en el caso, digamos, de compensación por tiempo de servicios. Claro, en la compensación por tiempo de servicios tenías, con la antigua modalidad, a la extinción del contrato lo podía señalar. Pero también la nueva norma todavía no ha establecido cómo son las reglas del juego, porque espera o establece que va a haber, ¿no? Que se le va a aplicar las disposiciones que le sean más favorables. Y claro, el reglamento nos ayudaría bastante para poder, digamos, resolver esta duda, pero sin embargo yo considero que se puede aún así interpretar la norma que si la trabajadora, digamos, tenía el derecho de recibir en el semestre pasado, ¿no? Con la antigua norma de este año, el beneficio se le tenía que dar o otorgar este beneficio de acuerdo a la antigua norma. Pero el beneficio de octubre para adelante va a ser con la nueva ley. Entonces, el porcentaje de pago de la remuneración por compensación por tiempo de servicios va a ser bajo los parámetros del primer semestre, bajo la antigua norma, y de octubre para adelante bajo la nueva ley. Y acá también, a la hora de hacer la cuantificación, va a ser distinto. Porque cuando tú tenías la cuantificación para hacer la CTS con la antigua norma, tenías menos beneficios. Tenías 15 días, tenías la remuneración computable, tenías la gratificación de 15 días, y la remuneración computable, por lo tanto, era menor. Ahora, a partir de octubre para adelante, la remuneración computable para el beneficio de la CTS es mayor. ¿Por qué? Porque es un sexto de la gratificación de qué año. Disculpen, ¿de qué semestre? De diciembre. Y el sexto de la gratificación de diciembre es equivalente ya no a 15 días, sino a 30. Y por lo tanto, un sexto más la remuneración básica, y si hubiera asignación familiar,
sería el concepto para poder hacer el pago de lo que es la compensación por tiempo de servicios. Entonces, obviamente, la compensación por tiempo de servicios en el semestre pasado va a ser menor bajo los parámetros de la antigua ley, y en el semestre de octubre para adelante va a ser mayor de acuerdo a los parámetros de la nueva ley. Wow. Ok, y a ver, para seguir entendiéndolo, acá tengo un ejemplo un poco más sencillo quizá de nuestra querida amiga Yolanda Dávalos. Dice, yo me quiero retirar y estuve trabajando 3 años, dice. Mi sueldo era o es de 1.500 soles mensuales. Entonces Ya. dice, ¿cuánto me correspondería por los 3 años de liquidación? Y acá nuevamente entramos con el tema de la anterior ley versus esta que regiría a partir de octubre, ¿verdad? Si Claro. mal no entendimos, Por ejemplo, ¿no? si hacemos un pago, el tema de la compensación por tiempo de servicio, lo primero que tenemos que analizar para el pago de la compensación por tiempo de servicios, dado que la antigua norma les permitía a los trabajadores, ¿no?, que el empleador les deposite de manera, ¿no?, total a la extinción del contrato, lo que tendríamos que analizar es ella cuánto percibía. Percibía 1.500, ¿no? Por lo que me 1.500. 1.500 era la remuneración básica. Si ella tenía familia, se le tenía que sumar la asignación familiar, ¿sí?, que es el 10% de la remuneración mínima vital, es decir, 93 soles. 1.500 más 93 soles, ¿sí? Y no solamente los 93 soles, sino por ahí se le tiene que sumar también la gratificación, un sexto de la gratificación. ¿Y cuál es el sexto de la gratificación? De acuerdo a la antigua norma, era de 15 días. De 15 días, un sexto. Entonces, eso se va a hacer los elementos de la remuneración computable para pagarle por los 2 años y meses hasta el 1 de octubre. Hasta el 1 ¿sí? de octubre. Ya, de ahí, todos esos beneficios para la CTS se van a hacer bajo esa remuneración computable. Después del 2 de octubre para adelante, ya no se le computa bajo esos parámetros, sino se le computa bajo los otros parámetros. Es decir, la asignación sigue siendo 1.500, el básico. Asignación familiar sigue siendo el 10%, pero el sexto de la gratificación, ¿no?, ya no es, ¿qué? Ya no es los 15 días, sino los 15 días. Los 30 días. Ok, Entonces, no es la mitad, sino los 1.500. Exacto. Entonces, un sexto de 1.500 sería la remuneración computable para aquí y para adelante. Entonces, claro, y ese ejercicio, ¿quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer el empleador. Y lo tiene que señalar en la liquidación de beneficios. Y en este caso necesitamos mucho también el Ministerio de Trabajo que esté preparado para orientar, porque nosotros estamos bastante desorientados porque es algo nuevo, con mayor razón nuestras amigas trabajadoras del hogar. Vamos a ir entendiéndolo poco a poco toda esta nueva ley. Ahí tú, Carlos, tienes varias preguntas y yo tengo acá una pregunta más con respecto a lo que es liquidación, que dice, estoy trabajando en una casa desde febrero del presente año. La señora me ha dicho que mejor me va a hacer mi liquidación hasta el 30 de septiembre con la anterior ley y que luego iniciaremos como nueva desde el mes de octubre. Ella pregunta si eso está bien, ¿qué puede hacer? Y ya estamos en noviembre, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que van a ver ahí es un claro ejemplo de una simulación, ¿no? Que puede ser afectada por el trabajador, pero en verdad es algo que no necesariamente está ocurriendo en la realidad. Lo que está haciendo formalmente la empleadora es, ¿no?, maquillar los elementos para hacer una liquidación con la antigua ley y de hacer un nuevo contrato con la nueva ley. ¿Por qué? Porque puede ser que con la antigua ley ella percibía, pongamos, no nos han señalado el concepto de remuneración que percibía. 1.000 soles, pongámosle 1.000 soles, a ver. 1.000 soles. Entonces, con la antigua norma recibía 1.000 soles y todos los beneficios que van a ser para la remuneración computable se hacen sobre los 1.000 soles, ¿sí? O sea, los 1.000 soles para la gratificación, ¿no? Más si tuviera asignación familiar, y un sexto, ¿no? Para la CTS, un sexto, y la remuneración computable para lo que es las vacaciones, y la remuneración computable que es para lo que es la gratificación. Entonces, se extingue ahí, se hace la liquidación y se le hace un nuevo contrato. ¿Y qué es lo que pasa? Con eso, lo que hace el empleador es cortar, ¿qué? Los beneficios que se iban a generar. Es decir, oye, ¿qué pasa si yo tenía vacaciones que se iban a generar, el derecho lo iba a generar en el 15 de octubre, ¿sí? Y por lo tanto, si el 15 de octubre yo lo generaba, tenía derecho a 30 días de vacaciones.
Pero no, como me hiciste una liquidación con la antigua norma, entre comillas, con la antigua, antes de la nueva ley, una liquidación, entonces el trunco que tú me vas a pagar va a ser con la antigua norma, va a ser sobre los 15. Oye, pero si yo hubiera mantenido mi vínculo unos días más o el siguiente mes, yo no iba a recibir 15 o menos de 15, sino iba a recibir los 30 días. Entonces, obviamente acá lo que se está viendo es que el empleador lo que está buscando es no reconocer todos los derechos a favor de los trabajadores y trabajadoras del hogar, haciendo liquidaciones, ¿no?, con la antigua norma, porque esto le va a beneficiar para hacer los pagos, ¿no?, de gratificaciones truncas, vacaciones truncas y también compensación con tiempo de servicios, ya que para ahí para adelante lo va a hacer con un nuevo contrato, incluso con una nueva remuneración que puede ser menor a lo que percibía la trabajadora y trabajador del hogar. Muy bien, muy bien. Creo que este tema también vamos a tener que seguir desarrollándolo, Sofi, porque está muy, muy interesante. Nuestra amiga Susana Pérez, por ejemplo, José nos dice, dice, yo tengo un sueldo de 1.400 soles. Empecé a trabajar el 15 de septiembre del año pasado. Es decir, su año se cumplió el 15 de septiembre de este año, ¿no? Y dice, yo quiero trabajar solo hasta diciembre. ¿Cuánto me correspondería? ¿De qué? Imagino de CTS, ¿no? O de liquidación. ¿Cómo? Está un poco Vayamos, incompleta. Sí, claro, vamos por parte de nuevo, ¿no? O sea, a ver. ella ingresó el 15 de septiembre y el 14 de septiembre de este año, siempre y cuando cumpla con el récord vacacional dentro del año, que es donde inició su contrato de trabajo, ella haya cumplido con los días, ¿no?, de trabajos efectivos. Entonces, ella tiene derecho a las vacaciones. ¿Y lo genera cuándo? El 14 de septiembre. Pero en el 14 de septiembre, ¿qué norma teníamos? Todavía La teníamos la anterior. antigua ley. Entonces, como tenías la antigua ley, ¿qué derecho vas a tener? Vas a tener el derecho de los 15 días, ¿sí? Ajá. Y claro, las gratificaciones, ¿no?, que se generó en julio, era bajo los 15 días. Pero si tú vas a trabajar todavía y llegas a diciembre o llegas a antes de diciembre, la gratificación o las vacaciones truncas, ya no de lo que has generado, sino de lo que, entre comillas, estás trabajando. Es decir, vas a trabajar octubre, vas a trabajar noviembre, vas a trabajar diciembre. Son 3 meses. Y esos 3 meses se van a computar como vacaciones truncas, pero no bajo la antigua norma, sino bajo la nueva ley. Y la nueva ley te va a decir, vas a tener derecho a vacaciones truncas, pero de acuerdo a los 30 días. ¿Sí? Ok. Entonces, todos Se los hace el beneficios, cálculo. exacto, se van a hacer truncos, pero con la nueva norma. Pero los que ya han generado en su momento, en septiembre, van a ser con la antigua ley. Bueno, este tema es nuevo también para nosotros, Sofía. De todas maneras, vamos a ver la manera de poder orientar a nuestras amigas a través de los números de WhatsApp de la Casa de Panchita, el número del Ministerio de Trabajo, que seguramente en un momento vamos a publicar. Sería interesante, Carlos y Sofía, Sí. ¿no?, que las preguntas que estamos recibiendo el día de hoy, ¿no?, y también en las, digamos, en las entrevistas pasadas, se puedan recoger y hacer un banco de preguntas, y Ajá. este banco de preguntas con las respuestas, digamos, de los expositores, las puedan tener en todo caso o apuntar. ¿Para qué? Para que más adelante lo puedan enviar al Ministerio de Trabajo como en consulta, para que haya una autoridad, ¿no?, hasta todavía que no tenemos reglamento, de cómo se van a ir haciendo las liquidaciones. Y claro, yo recuerdo que cuando estuvimos en la etapa, ¿no?, del inicio de la pandemia, en 13, 14, 15 de marzo, no se tenía claro cómo se iba a aplicar la ley de licencias con goce. Y muchas personas y muchos empleadores no tenían claro, porque la ley es un poco genérico, si se aplica trabajo remoto, si se le aplica licencia con goce. Y recuerdo que el ministerio emitió, ¿no?, como un banco de preguntas y respuestas, y lo puso a disposición de los empleadores para que se les haga más sencillo la aplicación de las leyes y qué disposiciones sí podían ser aplicables y qué disposiciones no eran aplicables. Por ahí algunos decían, en el inicio del estado de emergencia, que yo podía, empleador, yo podía solicitar al ministerio una suspensión perfecta de labores. Y claro, ¿por qué? Porque había un estado de emergencia que era la pandemia, el COVID, que no les permitía a los trabajadores laborar. Pero el ministerio agarró, ¿no?, y como emitió normas especiales, dijo, oye, tienes una norma general que te permite esto, y tienes una norma especial que te dice lo otro, yo te digo que en este contexto no se aplica la norma general de suspensión, se aplica la licencia con goce.
y solamente, ¿no? Y ya, obviamente, después el ministerio modificó las normas, pero ya daba una respuesta de manera inmediata. ¿Y qué? Eso le facilita y genera seguridad jurídica, ¿no? A la aplicación de las normas que tenemos en la ley, porque hay bastante vacío porque todavía no tenemos el reglamento. Entonces, sería bueno que la autoridad de trabajo emita un banco de preguntas y respuestas de cómo se está aplicando o cómo debería aplicarse la liquidación de beneficios hasta que todavía no esté aprobado el reglamento de la ley de trabajadoras y trabajadores del hogar. Correcto. Sí, muchas preguntas y muchas respuestas que dar todavía a nuestras amigas, y allí alguna amiga nos han estado preguntando, ¿la CTS y la liquidación es lo mismo? No. Más temprano comentábamos que no, ¿verdad? Explícanos, por favor, explícale a nuestras amigas que se han ido sumando. Sí, lo que pasa es que la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Tiene un fin, entre comillas, lo pongo así, previsional, que tiene como finalidad que cuando el trabajador extinga su contrato de trabajo por alguna de las causales válidas en la ley, ¿no? Le sirva como soporte, ¿no? O como sustento para que pueda cubrir el desempleo, ¿sí? Y en ese momento pueda encontrar un trabajo. La liquidación no, la liquidación es distinto a ello, porque la liquidación, una vez extinguido el contrato de trabajo, el empleador tiene la obligación de, dentro de las 48 horas laborales, de pagarte todos los beneficios laborales que no haya realizado o que haya generado o que sean truncos, ¿sí? Entonces, este punto es importante porque la compensación por tiempo de servicios es uno de los beneficios que forman parte de esta liquidación que tiene que hacer el empleador. Así es. Entonces, amigas, a ver, ustedes terminan su contrato de trabajo y cuando terminan de trabajar, ahí es donde se genera, o el empleador debe calcular, como dice José Matos, una liquidación que tiene que ver con el pago de gratificaciones que no les hayan pagado, vacaciones que no les hayan pagado, es decir, derechos que les correspondían y no les hayan pagado. Entonces, en base a todo eso se hace el cálculo de la liquidación y es el monto, eso es la liquidación. La CTS es el monto que te corresponde por año trabajado, ¿no? Que pues, según la anterior ley era medio sueldo por año que trabajabas y según esta ley, la que se ha promulgado el 2 de octubre, te corresponde a un sueldo completo. Siguen preguntando a nuestras amigas la gratificación. La gratificación según esta ley también es de un sueldo completo. Es de un sueldo, el 100%. Es decir, si ustedes ganaban 1.000 soles, 1.000 soles le toca como gratificación en este diciembre. Muy bien, Sofía. Una cosita para ir Sí. cerrando, es importante que acá, por ejemplo, nuestra amiga Leona de Fe Morales nos dice, por favor, que pueden orientar bien, les podamos orientar, están pendientes de la información que les demos ahora, porque dice que llaman al Ministerio de Trabajo y no le informan correctamente, le han dicho que la gratificación en diciembre no es como usted está explicando. Entonces, creo que todavía falta también mejorar todo eso, los servicios a los señores del Ministerio de Trabajo, adecuarlo, porque hay una línea gratuita y cuando las trabajadoras del hogar llamen o los empleadores llamen, necesitan tener la información correcta para que no haya toda una confusión y al final no sepan qué hacer en esta situación. Creo que eso es importante expresarlo ahora y gracias por lo que ustedes nos están manifestando porque vamos a hacer llegar lo que ustedes nos están diciendo para ver cómo se mejora el servicio, Carlos. Así es, Sofía. Y hay otros comentarios también bastante, por ejemplo, Flora Yide, que nos dice, lo que le comenté hace algún momento, ¿no? Dice, hay empleadores que ahora con la nueva ley están obligando a las trabajadoras que trabajen 8 horas por un sueldo mínimo y que hagan lo que antes hacían por el mismo, es decir, ¿no? Trabajadores que antes les pagaban 1.500, 1.300 y que, claro, vamos a pensar de que el empleador se ha confundido, ¿no es cierto? No que se quiera hacer el vivo, sino que se ha confundido y que ha pensado que la ley dice que el sueldo de las trabajadoras del hogar debe ser 930 soles cuando no es así. 930 soles es el monto que corresponde al sueldo mínimo vital y que es el punto de partida, o sea, mayor a 930 o como mínimo 930 soles debe ganar una trabajadora del hogar, pero de ningún modo, tú lo acabas de explicar, José Matos, de ningún modo puedes decir, tú ganabas 1.500, no, ahora vas a ganar 930 soles y vas a seguir haciendo lo que seguías haciendo antes. Eso no es aplicable, ¿verdad?
Muy bien. Sofía, ha sido un programa realmente, queremos agradecer mucho y creo que vamos a seguir contando con la ayuda y el aporte valioso de José Matos para los programas que vienen, porque ya se acerca el mes de las gratificaciones, que es diciembre, ¿no es cierto? El mes Y donde hay los un feriado. feriados, Bueno, no sabemos si... Por ahí leí un comentario de una trabajadora que decía si el 24 de diciembre es feriado sí, o no, esa era una ¿no? pregunta. Sí, sí, ¿No? sí. Es lo que Había su una empleador le había pregunta dicho de que una trabajadora del hogar. así es. Y yo tengo entendido que el feriado calendario es el 25, ¿verdad? Y el 24 no es feriado, pero a ver, por favor, un llamado, ¿no? A los trabajadores, creo que en todas las empresas, en todo el mundo hacen una especie de excepción por ese día, ¿no? Y si tu trabajador del hogar vive lejos, en fin, hay tantos puntos en tener en cuenta, por favor, ¿qué es eso de estar el 24 poniendo a trabajar a la trabajadora del hogar todo el día como si ella no tuviera familia, no tuviera que también pasar Navidad en su casa, ¿no? O sea, esto ya es algo que tiene que ver, creo, con algo más allá de la ley, que es un criterio ya del empleador, ¿no? Que se aplica además no solo para los trabajadores del hogar, en todas las empresas, Sofi. Es correcto. Bueno, podemos seguir y hay muchas preguntas. Les pedimos a nuestras amigas que el programa se queda grabado cuando tengan tiempito, revísenlo, escúchenlo, porque varias de sus preguntas que nos están haciendo ya lo hemos ido aclarando más adelante. Yo sé que hay muchas preguntas todavía y muchas dudas. Vamos a seguir abordándolo y vamos a ir aclarándolo también en el proceso y aclarándonos nosotros para poderlas orientar bien, y agradecemos acá al doctor José Matos por habernos acompañado, orientado y sí, muchas dudas. Si te comprometemos, José, por favor, abusando de la confianza, que nos puedas acompañar en los siguientes programas para ayudarnos a esclarecer todas estas dudas que nuestras amigas están teniendo. Sí, yo estaré encantado de poder, ¿no? Participar, ¿no? Con cada una de las, digamos, de los temas que me han señalado. Y creo que la liquidación de beneficios es un tema muy contingente en estos momentos porque no tenemos reglamento. Lo necesario sería, ¿no? Que por lo menos haya una reglamentación para el tema de las liquidaciones, porque es muy obvio que se está viendo todo, o en todo caso, no sé, podría haber, el ministerio podría en todo caso sacar, o la autoridad de trabajo podría sacar una forma de liquidación con la antigua norma y la nueva norma, es decir, establecer como un programa para que los empleadores sepan cuál es la correcta aplicación de una liquidación de beneficios, para que se haga más sencillo, porque hay que señalarlo, ¿no? El centro de trabajo es una casa, es la familia, y el empleador no es una empresa propiamente, entonces la cuestión de la autoridad de trabajo sería hacerle la vida más sencilla a ellos, por eso también se establece en la nueva ley, ¿no? O se ponen disposiciones para hacer modelos de contrato de trabajo, modelos de boleta de pago, ¿para qué? Para que el trabajador y el empleador sepan sus derechos y se les haga más sencillo acreditar o el cumplir con las obligaciones laborales. Ahora, a mí lo que me preocupa bastante es el tema de cómo reconocemos las horas extras, que es un tema que creo que el reglamento lo va a esclarecer, porque la ley ya señala que tiene derecho a las horas extras de acuerdo al régimen general. Es decir, por cada hora de extras que el trabajador realice, va a tener ¿no? Va a tener el porcentaje que le establece el régimen general, que es el 25%. Y pasado esas 2 horas va a tener derecho al 35%. Pero la norma no establece cuántas horas extras puede trabajar, si puede esto transmitir más allá de las 48 horas, o digamos, puede estar, la trabajadora del hogar puede estar a disposición más de 12, 13, 14, 15 horas. Entonces, el reglamento tendría que establecer límites, tendría que establecer también las obligaciones para que el empleador establezca ¿no? digamos, un control de horario de trabajo y de horas extras. Y en el caso que ese control que realice el empleador no se corresponde con la declaración de la trabajadora del hogar, prime la declaración de la trabajadora del hogar, dado que, en todo caso, que el empleado tenga que demostrar que, en todo caso, en esas horas que la trabajadora del hogar señale no haber trabajado, que sea el empleador que deba demostrar que no, que en ese momento sí estuvo descansando. Entonces, ¿y por qué es necesario ello? Porque vamos a observar más adelante que muchos trabajadores del hogar con residencia van a estar a disposición realizando horas extras. Y claro, esto no va a estar dentro de su boleta de remuneración. ¿Por qué? Porque el empleador, si bien va a tener la obligación de establecer
un horario y establecer una marcación manual para que la trabajadora ponga de tal hora a tal hora. Sin embargo, esto no puede ser que no se condiza con la realidad. Entonces, la declaración de la trabajadora sería un medio de prueba para señalar que sí ha elaborado horas extras y a la vez puede ir de la mano con otros medios de prueba, ¿no? ¿Cuáles serían esos otros medios de prueba que podrían generar certeza que la trabajadora realizó labores y no en la jornada ordinaria que establece en el contrato? Por ejemplo, podría ser, ¿no?, que por vía celular la empleadora o empleadora llama a la trabajadora para que realice estas labores. O por ahí, ¿no?, se le solicita realizar compras o hacer algunas funciones, ¿no? ¿Para qué? Para que digamos dentro de lo que es la jornada distinta. Entonces, esos medios de prueba podrían darle mayor certeza, sea al inspector o a la autoridad judicial, para poder acreditar las horas extras. Porque, ojo, este punto yo creo que todavía lo vamos a observar en cada uno de los casos y vamos a ver cómo se van a ir cumpliendo las obligaciones, ¿no?, por parte de los empleadores. Ok, y en aras y con la intención de no generar más confusión, primero, aclarar que cuando nuestro amigo José Matos Pérez dice trabajadoras con residencia, quiere decir cama adentro, ¿no? Sino que es la nueva denominación para ahora asignar esa modalidad de trabajo. Se dice con residencia es igual a cama dentro. Y segundo, una cosa muy clara que ha dicho, necesitamos un reglamento para tener más orden y tener más claro el tema de los derechos. Vizcarra firmó la ley y cuando se iba a aprobar el reglamento ocurrió esta crisis política que dejó todo un poco trunco, dejó un poco todo a medias. Entonces, nuestra exhortación tiene que ser al presidente Sagasti, esperemos que esta reglamentación se siga dando, se termine por aprobar, y a nuestras amigas la calma, porque como lo acaba de decir José Matos, si es que hoy tienen alguna duda de algunos derechos que no lo están pagando, todavía después van a poder, hay un plazo hasta de 4 años para poder reclamar, digamos, beneficios o derechos que no se cumplieron. Entonces, calma, amigas, porque nosotros vamos a seguir, por supuesto, seguro más de 4 años aquí tratando de aportar a resolver sus dudas y sus inquietudes, ¿verdad, Sofía? Así es, y agradeciendo también a María desde Miami que nos que nos dice cómo afecta los cambios en el gobierno a la nueva ley. Bueno, esperemos que afecte positivamente, ¿no? Sí, claro. Que ayude a concretizar lo del reglamento, que realmente se puedan hacer como parte de guías, se puedan implementar, que ya los empleadores puedan sacar las cuentas como de los beneficios, que exista alguna herramienta que ayude a ello a agilizar, incluso, ¿por qué no? Ojalá se pudiera crear una línea directa para las trabajadoras del hogar y empleadores para absolver estas consultas. Hace como 4 años había esa posibilidad. Ojalá que en este proceso se pueda ir concretizando porque hay muchas preguntas, muchas dudas y creo que si se establece unas buenas vías de comunicación y herramientas que a las trabajadoras y a los empleadores les pueda ayudar, va a poder hacer mucho más fácil su aplicación. Y en eso creo que es fundamental. Gracias, muchas gracias, José. Muchas gracias, por toda tu orientación y tu apoyo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Sofía, a ustedes por la invitación y estamos prestos, ¿no?, para cualquier pregunta o invitación que nos realicen. Gracias. Ten la seguridad que vamos a recurrir a ti. Sofía, antes de despedirnos con el tema con el que comenzamos este programa, porque creemos que todavía estos días son especiales, creo que podemos entrar nuevamente a una reflexión, porque vienen más situaciones que pueden... y muchos más logros, sobre todo a nosotros como país, ¿no?, como sociedad. Que todo esto nos esté sirviendo, por favor, para reflexionar cuán unidos realmente podemos estar frente a un abuso, que nos lleva a reflexionar también sobre quizá la labor de nuestra Policía Nacional, que muchas veces son acusados. La represión policial ha sido brutal contra jóvenes, pero no quiero con esto justificar la labor de la policía, pero nuestra policía también desde hace mucho tiempo necesita reformas, necesita quizá mejores estrategias disuasivas en situaciones como esta. Lo digo porque existen policías muy buenos elementos que además hacen labor social, que tienen una formación integral
y quizás hacia eso también tengamos que apuntar como sociedad, y lo que estamos logrando como sociedad, ojalá que todo esto termine uniéndonos, no dividiéndonos como durante décadas y quizá a lo largo de nuestra historia hemos venido existiendo, Sofi. Y creo que con todo lo que ha sucedido en estos días, eso nos ha demostrado que estamos unidos, porque todos hemos estado juntos como sintonizando, y lo que ha sucedido ahora es resultado de todas estas acciones que han venido dándose. Y en esa línea, mira, me sorprende esta pregunta que hay de una amiga, no quiero dejar de pasar, dejar de abusar de la confianza, José. Mira, ¿cómo es posible? Esta amiga dice, trabajo 40 años en la misma casa, nunca hice un contrato de trabajo, si mueren mis empleadores, ¿los hijos estarán obligados a pagar mi liquidación? ¡Wow! Son 40 años, es toda una vida. Creo que en ese caso, ¿qué recomiendas, José? Porque probablemente con las personas que trabajan sean ya muy, muy mayores. Sí, acá, claro, acá se pueden dar dos cosas, ¿no? Y claro, la ley no se establece en ese supuesto, pero da remisión a la norma general. Y también la norma general establece como causal de extinción del contrato, ¿no?, el fallecimiento del empleador cuando es persona natural. Y se entiende acá que el empleador es una persona natural. En ese sentido, lo que va a suceder es que los hijos, ¿no?, pueden, como sucesión intestada, ¿no?, pueden seguir contratando con los servicios de la trabajadora o trabajador del hogar. No hay ningún inconveniente. Pero esto lo interpreto bajo el principio de continuidad, ¿no? El principio de continuidad nos dice que si bien el empleador, ¿no?, con el fallecimiento del empleador se puede extinguir el contrato, pero si la prestación del trabajador se mantiene, ¿no?, en el centro del hogar, que es, digamos, lo que es la limpieza, el cuidado, ¿no?, se mantiene, el vínculo laboral no tendría por qué romperse o suspenderse, ¿no? Porque lo que se busca es que el contrato se mantenga, ¿sí? Ahora, pero también la norma te permite que los hijos, la sucesión intestada, se decide, oye, pero nosotros contratamos para que se encargue del cuidado de la persona que era su empleador, ¿no? Entonces fallece. Entonces los hijos, la sucesión intestada, ¿no?, los sucesores o los herederos que van a tener el patrimonio de del empleador, ellos tienen que reconocer todas esas obligaciones. Y hay una prevalencia en las obligaciones, ¿no? Por ejemplo, si los empleadores, o mejor dicho, en este caso, las personas que fallecen, tienen un patrimonio y a su vez tienen deudas, ¿no? Digamos, con el banco, tienen deudas ahí con otros contratos, y también tienen la deuda o la obligación de pagar todos los beneficios a favor de la trabajadora y trabajador del banco. Entonces, la prevalencia en el crédito siempre recae a favor de los trabajadores. Es decir, si yo como empleador trato a alguien que se encargue del cuidado y limpieza del hogar, y yo tengo a la vez la deuda con el banco por el tema del préstamo, tengo la deuda con la empresa que he contratado, ¿no?, por servicios, digamos, mi patrimonio se va a pagar primero la deuda obligacional con mis trabajadores, de prima a sus trabajadores. Entonces, mi sucesión, que va a heredar mi patrimonio, va a tener que responder a esta liquidación de beneficios. Correcto, muchas gracias, pero en este caso sería bueno que tu amiga vayas viendo de una vez ir avanzando con este tema de la CTS, ¿no? Porque son 40 años, y me imagino que cuando ya se haga toda la liquidación, si fuera de 40 años, va a salir bastante dinero, y ver cómo eso se va resolviendo con el tiempo para que no tome tanto problema en el llegado el momento, ¿verdad? Sí, sería lo más idóneo. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Nos vamos rindiendo este tributo a nuestra música criolla y también a todos los peruanos y peruanas que han salido a las calles y, por supuesto, homenajeando con todo nuestro sentir a la vida de Brian Pintado Sánchez, de 22 años, Inti Sotelo Camargo, de 24. Con todos nuestros sentimientos, nos despedimos hoy lunes hasta el próximo lunes 23 de noviembre en una edición más de No Somos
invisibles, porque, amigas trabajadoras del hogar, ustedes ya no son invisibles. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan buena semana, queridas amigas. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú, emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. toma, A triunfar, a peruanos, triunfar que peruanos, somos hermanos, que somos hermanos. que se haga victoria nuestra gran gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Vamos allá. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Unida la costa, Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el trabajo, unido el deporte, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. toma, toma, A triunfar, a peruanos, triunfar que peruanos, somos que hermanos, somos hermanos. que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú.